Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Estamos ya en la última sesión de trabajo de esta tarde y nos va a presentar Enrique Carretero García, que es coordinador TIC del Centro Salesiano de San Juan Bosco de A Coruña. Nos viene a presentar una experiencia de creación de libros digitales que él lleva a cabo en su clase con críos, si no me equivoco, de quinto de primaria. Como sabéis, os pido por favor que los teléfonos móviles y demás aparatejos que hacen ruido les quitéis el sonido para que no estorben durante la sesión, y esperamos, si el ponente se aligera y lo hacemos bien, en 30-35 minutos terminar, para que quede un tiempo de unos 10 minutos para que hagáis las preguntas que creáis convenientes, ¿de acuerdo? Así que yo ya no robo más tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, perdonad por el retraso que ha habido, es ajeno a nosotros. Lo que vengo a presentaros es un poco la experiencia que hemos realizado a lo largo de este curso pasado con los alumnos de quinto de primaria en el área de conocimiento del medio y de educación física principalmente en mi colegio. Y lo hacemos con lo que es el Aula Valar, que es como se llama en Galicia el proyecto Escuela 2.0. Nos dotaron de ordenadores, cañón, pizarra, como al resto de centros. Y en diciembre, pues pudimos empezar a trabajar. Entonces nos planteamos qué es lo que hacemos, qué vamos a hacer con este material. Podemos optar por hacer lo que hace todo el mundo, que es, y que está muy bien, que es empezar a navegar por Internet, buscar páginas y demás, o intentar ir un poco más allá, creando nuestro propio conocimiento, que es un poco en lo que se suele basar el resto de las competencias básicas. Y para ello lo que hemos empleado es una plataforma, un programa que se llama Edilim, de Fran Macías, que es un profesor de un colegio de Cariño. Esta es la página de Fran Macías para descargar el programa. Es tan fácil como pinchar en la versión de Linux o de Windows, se descarga, se guarda en un pendrive, se extrae y se le da a ejecutar. Vale, es un programa que pesa muy poquito, pesa 1 mega y poco, y se puede incluso tener varias veces abierto el programa. Una vez que tenemos el programa, lo que hacemos, o el objetivo final, es esto que veis aquí. Esto es un libro digital, un cuaderno digital, hecho por 3 alumnas, en este caso. Lo interesante es que los alumnos tienen como marco el libro de clase, el libro de texto normal y corriente, y en función de eso y de lo que van a buscar por Internet, van a empezar a crear su libro, es decir, sus contenidos, sus conocimientos, van a ser ellos sus creadores de contenidos. Y no solamente eso, van a plantear sus propias actividades para resolver, actividades, respuestas, actividades con juegos. Os enseño uno por encima para que veáis un poquito de lo que estoy hablando y veáis un poco las posibilidades. Hay un pequeño índice y van jugando con la materia, con imágenes que han buscado por Internet. Está en gallego, porque la asignatura es en gallego en Galicia. Tenemos juegos para ir colocando en función de lo que hemos leído antes, si esto es o no de la materia, ¿vale? Se autocorrigen y puede o no tener sonido, le he quitado el sonido para no alargar esto mucho. Tienen la opción de volver al índice, cambiar a más información, no sé, propiedades específicas, ¿vale? Cambios físicos, y podemos verlo de esta manera, y va cambiando, ¿vale? Cada alumno decide cómo quiere organizar su libro, es como si tuviésemos un fichero de clase de toda la vida, y ellos van cogiendo sus actividades, ¿vale? Pueden meter vídeos que han bajado de Internet, pueden hacer preguntas, y las preguntas son las que ellos entienden y cómo ellos formulan las preguntas, cómo ellos querrían que les formulasen las preguntas. Por tanto, el aprendizaje, cuando más adelante lo compartan entre ellos, va a ser mucho más específico y van a aprender más, porque la pregunta está enfocada a lo que ellos realmente entienden. Muchas veces hacemos preguntas a los profesores que creemos que entienden o creemos que son fácilmente comprensibles y nos equivocamos, ¿vale? Ellos habitualmente hacen preguntas, a veces con más mala intención que nosotros, pero todas las preguntas que hacen están basadas en lo que anteriormente en este libro han podido ver, ¿vale? Bueno, pues este es uno. Tenemos otros libros, como puede ser este que vamos a ver, es muy facilito si funciona Internet. Aquí está. Que son libros que han hecho ellos por su cuenta y riesgo para subir nota. En este caso es cómo elaboramos una pizza. Se han sacado fotos, han buscado la información, ¿vale? La apariencia ya es distinta, como veis. A medida que van manejándolos, se van haciendo y dando más cuenta de cómo tienen que maquetar las cosas para que sean más atractivas. Bueno, pues eso mismo, van viendo los vídeos, procesos,
tenemos la opción de meter vídeos y que funcionen sí, para internet. Bueno, eso, vídeos y demás, ¿vale? No vamos a ponerlo todo porque si no, no tendría mucho sentido. Bueno, esto es el producto final. ¿Cómo llegamos aquí? Pues llegamos con esto de aquí, utilizando el programa LIM, utilizando la plataforma Edmodo, utilizando un blog creado en Blogger específico para ellos y utilizando una cuenta de Dropbox. El LIM, ¿cómo se maneja? Es muy sencillito, no sé si se va a ver si puedo aumentar un poco esto. Vale, el LIM, la visión es esta, está en un montón de idiomas, en gallego, en castellano, en inglés, en euskera, en catalán, en valenciano, creo que estaban haciendo una versión en chino, ¿vale? Y nos encontramos con esta pantalla. Ellos le darían a nuevo y les saltaría esta página. Lo que se les explica es cómo se configura esta página, dónde tienen que poner su nombre, dónde tienen que poner el título del cuaderno, si tiene un subtítulo, dónde se pone, qué letras hay que poner, qué tags, qué letras van a facilitar la búsqueda en Internet, si quieren poner una música de fondo, dónde se pone, si quieren que cuando contesten a preguntas y sea correcto, qué frase quieren que aparezca, incluso una melodía para, ¡ay, qué bien!, o unos aplausos, ¿vale? Obviamente, antes de empezar a hacer esto, lo que hubo que hacer es dotarles de unos mínimos contenidos alfabéticos digitales, pues que es un PDF, que es un archivo en Flash, que es un MP3, que es un MP4, que es un archivo JPG, un JPG, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso llevó pues una semanita más o menos para que fuesen viendo cosas que nosotros como adultos estamos habituados, que ellos como niños las están utilizando en Internet habitualmente, pero que no saben exactamente qué es cada cosa, ¿vale? Una vez configurada esta página de propiedades, lo único que se hace es seleccionar el tipo de página que quiero ver, pues si es de arrastrar, si son identificar imágenes, etcétera, son modelos ya prediseñados, y lo que se les facilitó a los niños es un archivo con un libro hecho con todos los tipos posibles de imágenes, de páginas, que son 51. Entonces, explicaron 3, las más complicadas, y el resto no se les explicaron. Lo que tenían que hacer era abrir, por un lado, su cuaderno digital y, por otro archivo de DLIM en el cual abrían esa carpetita y lo que veían eran los entresijos de cómo estaba configurado. Entonces, lo que se les dice es, miráis cómo es la actividad, si tenéis alguna duda de cómo se configura, preguntáis. Bien, a lo largo de todo el proceso creo que preguntaron 3 niños. No hubo que explicar más que 3 veces alguna cosa muy puntual, pues que a lo mejor veían un 0 y era una o viceversa, porque son muy, muy sencillas. Algunas son de colocar una imagen o marcar una casillita, son muy sencillas, muy simples para ellos. Y el aprendizaje es autónomo, o sea, es totalmente autónomo. Después de esto, lo que se les enseña es cómo hacen para ese libro que han creado, ese cuaderno digital, cómo hago para sacarlo del programa y llevarlo a Internet. Se exporta todos los archivos que hay dentro, se exportan en un archivo contenido en zip, ¿vale? Y una vez de todo eso, lo que hay que hacer, otra cosa más que explicarles, es que pueden hacer libros entre varios, porque cada uno puede dividirse el trabajo y se podrían exportar las páginas. Es decir, si tenemos un archivador, yo puedo coger las 4 primeras páginas de Pepito y las uno con las páginas de Menganito, y lo que vamos haciendo es un libro colaborativo entre varios alumnos, cosa que también hicieron. Después de esto, se creó una cuenta de Dropbox, que me imagino que todo el mundo sabe lo que es como un pendrive virtual en Internet. ¿Para qué? Para poder llevar esos libros digitales a Internet y poder verlos desde cualquier sitio, no solamente desde un pendrive físico o desde un ordenador en clase. Y para llegar ahí, lo que hicimos fue emplear otra aplicación que creó Fran Macías, el profe que creó el programa de LIM, que se llama chiscos.net/LIMDrop. Hay que cubrir esos datos que vienen ahí, usuario, password, que es el usuario es el que se pone en la cuenta de Dropbox, el password es el de la cuenta de Dropbox, el UDI es un número que aparece en la página, en la carpeta público, en un archivo que hay allí, es copiarlo. Aquí te explica dónde está el UDI, te explica dónde está para poder copiarlo. Se le da a aceptar, comprobar que esa cuenta es correcta, se selecciona el archivo comprimido que ellos han creado, se envía automáticamente a su cuenta de Dropbox, allí se descomprime y lo que nos devuelve a esta misma página es los códigos, la dirección de Internet de ese archivo para poder verlo,
lo que veíamos antes, se nos devuelve un código en iframe para pegarlo en un blog, se nos devuelve un código para Drupal y se nos devuelve un código object según las páginas para poder copiarlo y pegarlo después en un blog o una página web. Es decir, no tiene mucha dificultad. ¿Qué más cosillas? Creamos un blog gratuito como que hemos visto y empezamos a publicarlos. Voy a salir un momento de aquí. ¿Cuál fue la dinámica de lo que hemos hecho? Lo que decíamos, primero se les da un mes más o menos para explicar, para que hagan pruebas, que jueguen un poco con el programa y vayan viendo qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Una vez que ya el 90% de los alumnos lo van dominando, te van enseñando, mira qué bien, profe, ya no me falla, pues lo que hicimos es plantear el primer trabajo ya un poco más en serio. Lo hicimos en conocimiento del medio, de un tema de prehistoria, que es muy fácil de hacer, es buscar información. Se les pedían 10 páginas, de las cuales lo más importante era cómo configuraban la parte inicial, que hubiese un botón que nos permitiese imprimir, otro que nos permitiese volver a la página de inicio siempre, otro que nos permitiese repetir actividades, sobre todo aquellas actividades que son preguntas varias que cambian de sitio automáticamente, que la bibliografía existiese y fuese correcta, es decir, toda imagen que ellos toman de Internet, cualquier vídeo, cualquier cosa que no crean ellos, está en un archivito de bibliografía. Tengo uno aquí para enseñaros, un poco para que veáis. A ver si arranca esto. Mezcla, siguiente INDE, tal. ¿Dónde está? Pues en este justo no lo hay. Madre mía. Espera. Un momento le voy a quitar el sonido porque es un poco raro. Bueno, tienen audios como veis. ¿Y esto cómo se le quita el sonido? Vamos a la antigua y ya está. Allá. Vale. Decía bibliografía, pulsamos el botoncito y nos salta la bibliografía completa, tanto de los textos, las fuentes bibliográficas distintas que tienen que tener, que el curso pasado fueron mínimo 4, aparte del libro de texto, en este caso es un deporte, pero bueno, las bibliografías de todas las imágenes que han utilizado para hacer su trabajo, y si tienen algún vídeo, como es el caso, o algún audio que han cogido de Internet, también se pondrían ahí la bibliografía correspondiente, por el tema de derechos de autor y no tener ningún problema con nadie. Porque es que nos hemos encontrado algún trabajo de estos hecho por profesores que se han dedicado muy bien para trabajar en clase a escanear libros, pero lo han colgado en Internet sin decir de quién es el autor y demás, y eso es un riesgo. Es algo que hemos trabajado mucho en clase, que hay cosas que no se pueden hacer, que son peligrosas. ¿Vale? Bien, todo esto, ¿qué es lo que hacen? Bien, ellos crean su libro, lo pueden publicar, no lo publican directamente, sino que lo van a mandar a una plataforma gratuita que se llama Edmodo. Nos dimos de alta, nos hacía falta algo para poder comunicarnos. Esto nos pasa muchas veces en casa. Nosotros hacemos una obra en casa, cambiamos las ventanas y nos pide el cambiar las ventanas, cambiar las cortinas. Y si cambiamos las cortinas hay que cambiar la pintura de la habitación. Si cambiamos la pintura, pues lo mismo con esto. Empezamos con el GIMP. A raíz de esto hubo que enseñarles cómo manejar el GIMP, que es un programa parecido al Photoshop. Hacen fotomontajes sin ningún problema estos niños. A raíz de eso, ¿cómo hacemos, profe, para que la música, cuando yo quiero que salga correcto, sea solamente un cachito de esta canción? Pues hubo que manejar el Audacity, y saben manejar el Audacity, mezclan, cortan, pegan, ¿vale? Al nivel de niños de primaria, ¿vale? Y nos encontramos con cómo me mandan a mí, profesor, todo esto. Porque ir con un pendrive, ordenador por ordenador, no es muy viable, que digamos. Entonces apareció, no me digáis cómo lo encontré, yo creo que fue en algún foro de formación de profesores, la plataforma Edmodo. Es gratuita, no hay que poner correos de ningún tipo, solamente lo pone el profesor. Ellos pueden interactuar entre ellos si se crea el espacio. Cualquier comentario que ellos hagan, cualquier post que hagan es público, no puede mandarse nada entre ellos de forma privada, solamente lo pueden hacer con el profesor y el profesor con ellos, con lo cual es interesante también para trabajar de esta manera. Tiene un calendario que puedes hacerlo común a todos los profes, con lo cual siempre van a saber cuándo tienen un examen, cuándo pueden poner un examen un profesor o cuándo no pueden ponerlo. Los delegados de cada clase marcaban también pues eso, las tareas de cada día, por si había un compañero que no fuese día al cole porque estaba enfermo, por ejemplo. Y tiene una opción para marcar una asignación, una tarea. Yo puedo ponerles, tal día me tenéis que entregar
un cuaderno digital en link de tantas hojas con estos criterios evaluativos. Quien no lo entrega, pues tiene un 0. Y quien me lo entrega, aparece esto, me dice quién me lo ha entregado, quién no me lo ha entregado. Establezco una calificación por defecto, que puede ser numérica o alfabética. Me descargo el trabajo, lo descomprimo en mi casa o en el ordenador del colegio, lo valoro, veo si está bien, si está mal, lo puntúo, lo califico, puedo mandar observaciones, mira, esto de aquí te falla, o esto yo lo pondré de esta manera porque, ¿vale? Ellos me pueden contestar a esas observaciones, pues mira, pues sí, no me di cuenta, pues muchas gracias, ¿vale? Y se les pone la nota. Una vez puesta la nota, quedarían registradas por programa en una base de datos de cada alumno. Una vez que todo eso ya está hecho, que ya tengo valorados los 50 trabajos o 25 si lo hacen en grupos, lo que yo hago es, sí, en mi pendrive, copio todos los trabajos de todos los alumnos y eso se lo entrego a cada uno. De forma que ellos me tienen que devolver en otra asignación un documento de texto, OpenOffice, Word, como quieran, valorando cada uno de los trabajos de sus compañeros. Eso no va a ir a la nota de ninguno, salvo que no me lo entreguen. Se hace por dos objetivos. Uno primero, sé que la parte de leerse todo el texto no lo van a hacer, pero van a hacer todas las actividades, que eso es muy llamativo y les gusta. Si de un mismo tema hay 50 trabajos y en cada trabajo hay mínimo 10 hojas solo de actividades referidas a ese tema, los temas van a estar más que trabajados. Y el segundo objetivo es que quiero que vean cómo maquetan sus compañeros. De hecho, del primer trabajo que hicieron a los últimos hay una diferencia visual considerable. ¿Qué más cosillas? Una vez hecho eso, también esta plataforma te permite hacer votaciones. Y se les planteó, bueno, el siguiente trabajo, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos individual? ¿Lo hacemos en grupos de clase? ¿O lo hacemos en grupos entre las dos aulas? Yo daba la misma materia en las dos aulas. Por tanto, si decidían hacerlo entre las dos aulas, no se podían reunir. Bueno, pues decidieron hacerlo entre las dos aulas porque los mezclamos en quinto y tenían ganas de estar con sus compañeros. Hicieron el trabajo con todos los problemas que pueden surgir en un grupo, que surgen siempre. También aprenden y saben a quién tienen que coger después, a quién no tienen que coger. Todo eso se trabajó en el aula a nivel de actitudes. Y entregaron los trabajos. ¿Y qué hicimos con esos trabajos que estaban hechos en grupo, que no eran individuales? Pues con esos trabajos lo que se hizo para que todo el mundo se los leyese, no es yo hago mi parte, me despreocupo y que el resto haga la suya, es que se habló con las profesoras de primer ciclo de primaria y lo que hicimos, ¿dónde está esto? Me falta una cosa aquí que no está. Lo que hicimos, ¿dónde está? Ay, que me falta una parte del blog. No puede ser. Aquí arriba. No lo veía. Lo que hicimos, perdón, que susto me acabo de llevar, fue dos actividades con los alumnos de primero de primaria y los alumnos de segundo de primaria. Cogimos temas de conocimiento del medio de quinto que veían, obviamente, de forma mucho más acotada en primero y segundo. Uno era el de las plantas y otro el de los animales. Y aunque los contenidos eran los de quinto en el trabajo, las preguntas, los alumnos de quinto se enfocaron a tener que hacer después una presentación a niños de primero o segundo de primaria. Y después lo que hicimos fue invitar a esos alumnos a que viniesen a clase, ¿vale? Y cada alumno, vamos a ver si hay alguna foto había, cada alumno de quinto cogió a un alumno de primero o de segundo y se dedicó íntegramente durante una hora a explicarle su cuaderno digital de las plantas o de los animales, pero no explicaba solamente su parte, explicaba todo el trabajo entero, con lo cual se estaban convirtiendo en mini docentes y valoraban la actividad como muy positiva, aprendían, se les obligaba a saberse toda la parte y los niños encantados, tanto los pequeños porque veían un ordenador delante que no lo habían visto en todo el curso y los mayores se descalababa con los pequeñitos, ¿vale? Tenemos aquí fotos y demás, incluso hay algún vídeo que tengo en algún lado, luego os lo pongo. Y los de segundo lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí, hay un vídeo, lo que pasa es que no se va a escuchar porque el volumen de esto... Qué divertido pode ser ir a unha clase de maiores a que nos expliquen as plantas. Aprendemos... Perdón, debería aumentar. A ver, por Dios. Visitos de quinto. Qué divertido pode ser ir a unha clase de maiores a que nos expliquen as plantas. Aprendemos moitas cousas, xa que cada... Bueno, sigue el vídeo durante casi 3 minutos.
Todo esto lo ha hecho una niña, se le pidió a una alumna que hiciese esto, ha grabado los vídeos, los grabé yo, ella les quitó el audio, ella hizo el montaje de vídeo, le metió el sonido detrás, hizo también el link correspondiente. En este creo que hay un error, que cuando lo subió al final ponía el enlace a su trabajo de las plantas, pero creo que metió la pata y hay una letra que le va mal y tiene que volver a subirlo. Pero bueno, como está subido, un poco para que lo veáis. Se pueden hacer múltiples tipos de actividades. Y está enfocado también a cosas que explicaron ellos cuando subieron. ¿Vale? Aquí le daríamos y teóricamente debería aparecer el link de las plantas que hizo esta alumna. ¿Qué más cosillas? Esto ya está. Y me queda aquí por explicar una cosa que está aquí. La evaluación de la implantación del proyecto. Vamos a ver. Lo primero, para los niños, encantados. Les encantó, lo pasaron en grande, se implicaron muchísimo, tanto que a mí me sorprendió que algunos niños de quinto ya no solamente es que le hacían links de puzzles a sus hermanos pequeños de primero de primaria o de segundo, es que les enseñaron cómo hacer ellos sus propios links, sus propios cuadernos. Y me mandaron, de hecho, que me emocionó la cosa, trabajos de niños de primero y de segundo. Hombre, no tenía mucha conexión una actividad con la otra, pero estaba hecho por un niño de 6-7 años. Con lo cual el programa difícil de manejar, queda claro que no es. En cuanto a ¿han mejorado los niños? ¿No han mejorado? A nivel informático, no hay duda. O sea, os puedo asegurar que yo me he encontrado dando matemáticas en este curso, no se acordaban de un montón de cosas que se supone que un niño de sexto tiene que saber. En cambio, todo lo que hemos visto de nuevas tecnologías, de configuración, de cómo se hacía una composición fotográfica y demás, por suerte no se han olvidado de nada. Menos mal, porque si no tendríamos que volver a explicarlo. En cuanto a ¿han aprendido más? Sin duda. Todos tenemos alumnos brillantes, los brillantes siguen siendo brillantes, la gente que es más o menos normal, que está entre el 6,5 o 7, han mejorado, y la gente que estaba por debajo de un 1, de un 2, han aprobado el curso. ¿Por qué? Porque sus compañeros, cuando acababan alguno de los trabajos, tenían dos opciones: buscar información ya para el siguiente tema o echar una mano a sus compañeros. Y echar una mano no era ven que te lo hago yo, es ven que te voy a explicar otra vez, pero como te cuesta un poco más, y se convertían también en docentes de sus compañeros. Lo cual, la verdad es que te enorgullece que tus alumnos hagan estas cosas. En cuanto a los padres, a ver, al principio todo maravilloso, ordenadores, qué guay, qué maravilloso. Cuando de repente cogemos un programa que ellos no conocen, un sistema operativo que es el Linux, que tampoco conocían, la mayor parte, la reacción es de miedo en un principio. ¿Vale? Miedo porque no pueden echar una mano como están acostumbrados a estudiar con su hijo o con su hija todos los días. Pero una vez que se dan cuenta de que no tienen que hacerlo, que quien tiene que estudiar, quien tiene que aprender es su hijo o su hija, la actitud de los padres cambia. Sí echan una mano, pues mira, esto queda más bonito así, queda menos bonito así, o espera que te saco yo las fotos mientras que estás haciendo una actividad, pero yo creo que la mayor parte de los padres, por no decir todos, han quedado gratamente sorprendidos ya no solamente de la parte informática, sino de la parte de actitudes de sus hijos y de la parte de conocimientos, porque puedo asegurar que saben más ahora que el año pasado y con otros sistemas de evaluación que tenía antes. ¿Posibilidades de implantación de esto? Yo creo que es fácilmente realizable. La formación de cómo utilizar el link, yo he dado cursos y, hombre, depende de lo que tengas delante. Si es un profesor que controla bastante de informática, en media hora, una hora, maneja el programa y es capaz de hacer un libro digital. Si es alguien un poco menos ducho en estas lides de la informática, en 4, 5, 6 horas podría tranquilamente hacer sus primeros intentos de libros digitales. Y los niños lo van a tener mucho más fácil. ¿Vale? ¿Qué más? Y por último, yo os iba a poner el vídeo que os decía antes, a ver si va ahora aquí. Presentación. Porque este vídeo, ahora os pongo el audio, es una de las actividades con segundo de primaria, y no solamente emplearon los ordenadores, como estáis viendo ahora, sino que emplearon todo lo que tenían alrededor en su clase. Y de hecho, hay una imagen al final que a mí me parece muy interesante. De hecho, no se les dijo nada a los niños, solo tenéis que explicar esto a vuestros compañeros, como queráis.
Bueno, esto es lo que da de sí este trabajo. Lo que sí que os animo es a que intentéis probar cosas. Yo el curso pasado, el curso pasado, en el Congreso de Zaragoza, nos explicaron unos chicos de Canarias que tenían montado una televisión online. Pues yo este año he decidido, aparte de seguir con lo que estaba haciendo, montar una tele online. Los chavales están encantados. Y se puede aprender mucho y se puede utilizar todas las áreas para utilizar esa televisión online, desde lengua para hacer las entrevistas, los artículos, en plástica para hacer el diseño de cómo van a querer que se emita después, etcétera, etcétera, ¿vale? Animaros a que probéis. A mí la experiencia me ha resultado muy, muy gratificante. He visto una grandísima mejoría en los chavales y no me ha resultado, de hecho, me ha resultado muy fácil corregir trabajos. He perdido menos tiempo que corrigiendo a mano exámenes y considero que han aprendido bastante más que los otros 9 años que llevo como docente en el mismo centro, haciendo exámenes, evaluación continua, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hay. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta. En el blog este que tenéis aquí del IMSS Amigos Blogspot está todo los trabajos de los chavales. Los de conocimiento del medio están en gallego, los de educación física están en castellano y los libres están en castellano. Yo os aviso. Perdón. Bien, pues si tenéis alguna pregunta, aún nos quedan 15 minutos del tiempo que tiene asignado Enrique. Si las queréis aprovechar, queréis hacerle cualquier consulta, me levantáis la mano y la azafata os entrega el micro, ¿vale? Para que todo el mundo pueda oír. La pregunta es lo referente a la búsqueda de información. Como tú has dicho antes, el que terminó el trabajo, tú le dices, pues busca información sobre el siguiente tema. ¿Cómo lo hace? ¿Ya tenéis preparado material sobre los temas que vais a tratar para que no se meta en sitios no seguros, digamos? A ver, tenemos un mínimo de seguridad en el colegio, obviamente, a nivel de búsquedas, pero tienen libertad para buscar lo que están haciendo. Lo que tenemos es un control de los ordenadores de dónde estás mirando en cada momento, para evitar cosas raras que las pueda haber. Pero si tenemos en el ordenador del profesor, tienes la opción de controlar cada uno de los ordenadores de tus alumnos y ver qué es lo que están haciendo en cada momento. O sea, que no tenéis la materia ya preparada vosotros como una intranet donde ellos puedan buscarla. En este caso es sino que búsqueda, están libres de buscar en cualquier sitio. Exactamente. Tienen que aprender a buscar. Por eso mismo decimos en Google búsquedas avanzadas, porque a mí no me sirve, como he escuchado en alguna ponencia, no, yo es que les doy a los niños en la página. A mí, hombre, me parece interesante, pero creo que es más interesante enseñarles a que aprendan a buscar. Sí, de acuerdo, pero es por lo que puede traer de peligro, ¿no? Donde se puedan meter así sin saber, sin estar dirigidos. Pero por eso mismo tenemos, por lo que te lo pregunto. Por eso mismo tenemos la opción de, desde el ordenador del profe, bloquear el ordenador, ver lo que está viendo, está siempre encendido, etcétera. Vale, gracias. Eso, nada más.
¿Alguna pregunta más? Gracias y enhorabuena. Me gusta bastante lo que estoy haciendo y espero alguna vez tener conexión con vosotros en la línea que estoy desarrollando en mi centro. Hay una cuestión que a mí me llama más la atención, el control de los derechos de autor. El que tú menciones en la página, pongas una relación de las fotos que tú usas, eso a ti no te da licencia para que la utilices. Y menos que las cuelgues en Internet. Te lo digo porque te puede traer algunos problemas. Y hablo del tema sabiendo lo que digo. Porque los derechos de autor, mucho cuidado con ellos. Y sobre todo si coges un libro de una editorial y lo fusilas. No, pero en este caso no están cogiendo libros de editoriales y fusilándolo. Hacen resúmenes del libro, no están copiando literalmente libros. Y luego las imágenes las buscan habitualmente en bancos de imágenes de recursos gratuitos, precisamente para evitarnos ese tipo de cosas. Y el resto de vídeos de YouTube lo que hacemos es nombrar el enlace, por si alguien nos dice, mira, no te lo permito, quitamos, y como tenemos el enlace, tienen esa información para poder ponerse en contacto con nosotros. Me alegro que lo digas lo de las imágenes libres y demás en Internet. Hay una cuestión, yo tengo problemas en mi centro, no sé tú, pero ojo con la escritura de los niños. Que los niños tienen que escribir. Y tú lo que estás haciendo es que los niños no cojan un lápiz. y la caligrafía y todo ese tipo de cosas. Me gusta puntualizarlo porque esa batalla yo sí lo estoy haciendo con medio escrito. Me está dando una gran idea hacerlo, lógicamente, hacerlo como vosotros. Independientemente, nosotros tenemos una aula virtual y entonces también los niños intervienen entre ellos por esa cosa. A ver, en nuestro caso, esto lo hacemos en conocimiento del medio. En el resto de asignaturas no están haciendo esto. Y antes de publicar nada, precisamente porque los niños escriben como escriben, decíamos que se revisan. No se puede publicar algo con faltas de ortografía, menos en Internet. Si publican algo, si mandan algo así, eso no va a estar apto para publicarlo en Internet. Y obviamente antes de publicar, ellos tienen que hacer resúmenes y enseñármelos. Bueno, enseñármelos, por lo menos que yo si tengo dudas de lo has hecho o no lo has hecho, enséñeme usted, por favor, para comprobar. A ver, esta ponencia tampoco puedo explayarme mucho y más después de que empecemos tan tarde, que me imagino que la gente querrá marcharse a descansar un poco, pero bueno. Muchas gracias. Antes de que hubiera ninguna pregunta, si quiero, antes de que se vaya la gente, decir que José Luis López Molina y Gerardo Uría Cobas han sido los agraciados en el sorteo de los premios que hacía el Corte Inglés, que le han avisado. Si estáis en la sala, en cuanto acabéis, os acercáis por el stand del Corte Inglés, que os tienen preparado el regalo, que yo ahora mismo no sé qué es, pero creo que, no sé. Os repito los nombres, ¿vale? José Luis López Molina y Gerardo Uría Cobas. No sabemos si están en esta sala, es que lo estamos diciendo en toda la sala. El que haya tocado, pues que lo recoja. Si hay alguna pregunta más, y si no, pues nos vamos a cenar.